Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marisol Meléndez Mata y bueno, esta es mi presentación de mi evidencia de aprendizaje para la materia de fisiopatología. Voy a compartir mi presentación para que se las pueda ir explicando. Ok, esta es mi presentación. Yo voy a hablar acerca de los procesos fisiopatológicos de la obesidad y de la desnutrición, que como sabemos son dos enfermedades pues graves que actualmente están pues en un auge muy fuerte en nuestro país. Han afectado a muchos millones de personas y que sin el cuidado adecuado pues pueden traernos consecuencias pues fatales. Ok, vamos a hablar de la desnutrición como primer punto. Vamos a hablar del proceso fisiopatológico de la desnutrición. Bueno, la desnutrición es un estado nutricional que es producido por el consumo deficiente tanto de macronutrientes como de micronutrientes. Este síndrome está caracterizado por un balance negativo que se da entre lo que es la ingestión de los nutrimentos y la asimilación o el aprovechamiento de estos mismos. Y bueno, se manifiesta por alteraciones tanto bioquímicas como metabólicas como clínicas, además de que pues también por un incremento en cuanto al riesgo de mortalidad. Bueno, dentro de la fisiopatología de la desnutrición, encontramos que la respuesta metabólica inicial es un descenso de la tasa metabólica para aportar energía al organismo. En primer lugar, pues el organismo degrada grasa parda, pero después, cuando los tejidos pierden sus reservas, el cuerpo usa proteínas para obtener esta energía. Esto nos lleva a un balance negativo de nitrógeno, que es degradado en las vísceras y en los músculos y por eso se pierde peso. Esta pérdida de peso de los órganos está más marcada en el hígado, en el intestino, en el corazón, en los riñones y en una menor cantidad en el sistema nervioso. La desnutrición se clasifica según su origen en primaria o por factores socioeconómicos, culturales, políticos y religiosos, como es el caso de la desnutrición en los países en los que se presenta extrema pobreza. También se clasifica en secundaria por un aumento de requerimientos o pérdidas por un catabolismo y una disminución de la ingestión, como viene siendo el caso de la anorexia nerviosa, que actualmente vemos que se ha elevado mucho esta enfermedad, sobre todo en los adolescentes. También se clasifica según el tipo de sustrato deficitario. La energética, pues nos habla de una enfermedad como el marasmo, y la proteica, que nos habla de un padecimiento que es el kwashiorkor, o la mixta, que es una desnutrición secundaria a un evento agudo, sobre todo en pacientes críticos, según el tiempo de su evolución. También se clasifica según el tiempo de evolución en aguda, que es la desnutrición por procesos postoperatorios que se complican, como el caso de los cánceres o de la diabetes mellitus tipo 2. También se clasifica en crónica por enfermedades como diabetes mellitus tipo 2, cirrosis hepática, síndrome de malabsorción intestinal por SPRU. También se clasifica según su gravedad, como leve, moderada y severa. La leve, bueno, pues es un cáncer de próstata, por ejemplo, o una tiroides o una enfermedad crónica controlada. La moderada, pues se nos presenta en padecimientos como la leucemia, en trasplantes, en enfermedades crónicas con periodos de agudización. Y la severa, que es una enfermedad aguda, por ejemplo, en algún problema intestinal. Su etiología. Ok, hay factores que van a determinar esta etiología. Entre estos, algunos tienen un valor definitivo, que son factores que determinan la disponibilidad de los alimentos, como en este caso, pues es la producción, el transporte, el mantenimiento, el almacenamiento de los alimentos para que tengan una buena calidad al llegar a las personas. Otros factores que determinan el consumo en el caso económico son los culturales, los psicológicos
y existen factores que determinan el aprovechamiento, como el momento fisiológico, las condiciones fisiopatológicas presentes y el estado previo de nutrición del paciente. También interfieren el que no se tenga un acceso adecuado a los alimentos, algunos trastornos o algunos fármacos llegan a interferir en el consumo o en el procesamiento o metabolismo o en lo que viene siendo la absorción de estos nutrientes en el organismo. Y esto pues nos da un aumento importante de la demanda de las calorías. La etiología también se puede dividir en primaria y secundaria. Y bueno, pues de ahí tenemos la desnutrición primaria, la desnutrición secundaria y la desnutrición mixta. Dentro de la patogenia, bueno, la subalimentación es la causa principal de la desnutrición. Tiene diversos orígenes, pero los más comunes dentro de nuestro medio son la pobreza, la ignorancia, el hambre, la patogenia de la subalimentación, y esto acarrea la desnutrición. Bueno, la desnutrición, como sabemos, es provocada por diversas causas, como la ingestión insuficiente de alimentos, la digestión o absorción alterada, el aumento en las necesidades energéticas y proteicas y el aumento en las pérdidas por un factor catabólico. Principalmente el aporte energético proteico insuficiente se da por factores específicos, como ya lo habíamos comentado, como la anorexia, las náuseas, los vómitos, las alteraciones que pueden llegar a presentar los pacientes del gusto, las dificultades para comer o tragar, las dietas restrictivas, que actualmente muchas personas se someten a este tipo de dietas por una prisa por bajar de peso, los problemas en la obtención o en la preparación de la comida. Y entre los factores sociales también encontramos la soledad o el aislamiento. Muchas personas que están en aislamiento o que viven solas llegan a presentar problemas para el consumo de alimentos. La falta de recursos. Entre los factores psicológicos tenemos la ansiedad y la depresión, que son factores importantes en la reducción de la ingesta de alimentos en las personas. Los signos y los síntomas de la desnutrición. Bueno, llegamos a presentar alteraciones sistémicas, como es el caso de la arinamia, la astenia, se llega a presentar malestar general, dolor, fiebre, náuseas, disfagia, vómitos, serostomía, diarrea, dolor abdominal, alteraciones en el estado de ánimo y en la calidad del sueño. Dentro de la desnutrición calórica encontramos falta de energía para hacer las acciones diarias, se empieza a notar una delgadez y un aspecto demacrado, un aspecto pálido, y en el caso de los niños empezamos a notar un retraso de crecimiento y se llegan a presentar mareos. En el caso de la desnutrición proteica, bueno, encontramos problemas de desarrollo en los niños, se presenta debilidad al querer realizar algún esfuerzo, encontramos acumulación de agua en las piernas y en el vientre y fracturas en los huesos, y además se presenta pues la caída del cabello. En cuanto al tema de la obesidad, tenemos que la fisiopatología de la obesidad también juega un papel importante. La obesidad es el resultado de un desequilibrio entre el gasto y el aporte de energía que tenemos durante el día. Bueno, pues el aporte de energía sabemos que proviene de los carbohidratos, de las proteínas y de las grasas, que son los macronutrientes que nosotros debemos consumir diariamente en las porciones adecuadas. Los carbohidratos sabemos que son el primer escalón en el suministro de energía, y bueno, cuando el consumo de estos carbohidratos excede nuestros requerimientos nutricionales, se convierten en grasa. El ingreso energético, cuando es mayor que nuestro gasto energético o que el consumo de energía total que tenemos, va a causar de una manera importante o inevitable un aumento en nuestro tejido adiposo. Y pues obviamente se acompaña del incremento de la masa magra y, bueno, del peso corporal. Entonces, por eso es que empezamos a presentar un aumento de peso, provocando esto llegar a presentar ya un problema de obesidad. Bueno, la obesidad pues sabemos que es el incremento del contenido de esa grasa corporal
y es debido al incremento de la ingesta de energía que va a sobrepasar nuestro gasto energético. La obesidad se clasifica en androide y en ginecoide. Es fácil diferenciarlas porque una nos va a dar una apariencia de manzana y la otra nos da una apariencia de pera. Bueno, la androide se presenta un riesgo incrementado de morbilidad y mortalidad, de diabetes mellitus, se puede presentar arteriosclerosis, gota, se llega a presentar cálculos renales y coleliatasis. Se presenta a partir de los 30 años con un exceso en la cantidad de grasa en los adipocitos y la grasa normalmente se concentra en el área central del cuerpo. Es más frecuente en los hombres y está más asociada a las enfermedades cardiovasculares. La ginecoide se presenta con dificultades locomotoras, circulatorias y respiratorias, es de un tipo crónico, inicia en la niñez, se presenta un pico de incremento de peso en la adolescencia y bueno, esta es más común en las mujeres y esta la llegamos a encontrar sobre todo de manera más frecuente en los muslos, en las piernas y en las caderas. También podemos clasificar la obesidad basándonos en el índice de masa corporal del paciente. Cuando un paciente presenta bajo peso, va a tener un índice de masa corporal menor a 18.5. Un índice de masa corporal normal va a ser de 18.5 a 24.9. Cuando ya tenemos sobrepeso es cuando presentamos un índice de masa corporal que va de 25 a 29.9. Y la obesidad la clasificamos en grado 1, grado 2 y grado 3, que va de 30 hasta más de 40 en el índice de masa corporal. Ok, la etiología. Existen diversas causas por las cuales podemos presentar obesidad. Entre las causas dietéticas encontramos los malos hábitos alimenticios, que normalmente no consumimos las porciones adecuadas de cada alimento o no consumimos todos los grupos de alimento que deben de ser. Esto pues se da desde la niñez, ya que muchas veces como papás no le enseñamos a nuestros hijos a llevar una alimentación saludable. También tenemos las comidas frecuentes. Comemos más veces de las que debemos y cada vez que comemos son alimentos que no nos están aportando los nutrientes adecuados. Las dietas altas en grasas, lo que es el abuso de las comidas chatarra o de las comidas rápidas o de todas esas comidas que tienen excesos de azúcares, de grasas trans, de harinas que son industrializadas. También una sobrealimentación, que volvemos a lo mismo, es comer más de lo que nuestro organismo requiere y por lo tanto le estamos dando más de la energía que gastamos. Existen causas genéticas como las alteraciones autosómicas recesivas, las alteraciones autosómicas dominantes y las alteraciones ligadas al X, además de que existen diversas alteraciones cromosómicas. En este caso, pues, si los papás de niños o incluso de adultos presentan obesidad, es más probable que los hijos lleguen a presentar algún tipo de obesidad a lo largo de su vida. También existen causas conductuales y sociales como los factores socioeconómicos. A veces muchas personas pues sí quisieran llevar una dieta más balanceada. Sin embargo, pues dicen por ahí, ¿no? Que se come lo que se tiene. Entonces a veces nuestra alimentación o nuestro nivel económico no nos permite llevar una dieta balanceada como deberíamos de llevarla. También existen las variaciones étnicas. Sabemos que muchas veces las ideas culturales o las costumbres nos llevan a comer cierto tipo de alimentos que a veces pues no nos ayudan. Los factores psicológicos, muchas veces cuando las personas están pasando por un proceso psicológico difícil, así como les da a muchos por dejar de comer, hay otros que encuentran una válvula de escape o encuentran esa satisfacción en la comida y entonces se refugian en la comida. Las restricciones o las desinhibiciones, pues a veces nos hacemos dietas tan estrictas que llega un momento en que caemos en los llamados atracones y entonces comemos todas las calorías
que no habíamos consumido y rebasamos nuestra ingesta de calorías. Y un trastorno afectivo estacional, que bueno, pues muchas veces también nos sentimos solos o nos sentimos incomprendidos y volvemos a lo mismo, nos refugiamos en la comida. Existen también causas neuroendocrinas, como el síndrome hipotalámico, el síndrome de Cushing, el hipotiroidismo, el síndrome de ovarios poliquísticos, que también nos va a afectar, el hipogonadismo, la deficiencia de hormona del crecimiento, el síndrome del comer nocturno y el trastorno alimentario por atracón, que es lo que les decía yo, llega un momento en que hemos estado restringiendo o hemos estado llevando una alimentación saludable a base de frutas, verduras, cereales, proteínas, pero sin los azúcares. Entonces llega un momento en que el mismo organismo los pide y es cuando abusamos de estos alimentos. Y existen causas iatrogénicas, que es de acuerdo, provocadas por diversos fármacos que influyen en el metabolismo y nos llevan a presentar un aumento de peso. Y por daño hipotalámico. Dentro de la patogenia de la obesidad encontramos que el aumento del consumo de energía contra la disminución en su gasto es un factor principal. La dificultad para medir exactamente el aporte energético, la tendencia a minusvalorar las ingestas. Creemos que tantito no hace daño, pero de poquito en poquito vamos excediendo esas calorías que debemos consumir. El gasto energético medible con el agua doblemente marcada, con las cámaras metabólicas, el adipostato y punto de ajuste, que provoca un incremento en la mortalidad, un aumento del 50 al 100% en el riesgo de muerte por cualquier origen, si es menor a 2 años, si es obesa moderada, y menos de 13 años si su índice de masa corporal es menor de 45, mayor 45, perdón. También está el aumento del aporte de energía a la disminución de su consumo, las mediciones de ambos parámetros. Los obesos son los que normalmente tienden a minusvalorar las ingestas de alimentos que están consumiendo. El punto de ajuste del peso corporal y los sensores del tejido adiposo, que son los que reflejan el estado de los depósitos de grasa, como el adipostato, que es el receptor en el hipotálamo. Signos y los síntomas de la obesidad. Bueno, el síntoma más característico es el incremento de peso. Esto quiere decir que es el aumento del volumen corporal por parte de la persona. Se asocia a conductas como el sedentarismo, la hipoactividad, la ingestión abundante de alimentos y en muchas ocasiones por estrés. Esta enfermedad está asociada como causa o como efecto de enfermedades como la diabetes, la insuficiencia cardíaca y el hipotiroidismo. También encontramos aumento de presión en los pulmones, dificultad para respirar y ahogo, apnea del sueño, problemas en articulaciones, problemas ortopédicos, lumbalgias, artrosis, trastornos cutáneos y edemas. Vemos que también hay un incremento evidente en el tejido adiposo, hay una disminución en la capacidad respiratoria, también se ve una disminución en la autoestima. Y bueno, se presentan callosidades en pies y tobillos, se llega a presentar amenorrea y alteraciones en la piel. ¿Por qué es importante llevar a cabo una evaluación integral en estos dos padecimientos? Es importante porque tanto en la desnutrición como en la obesidad podemos utilizar esta evaluación para hacer una valoración de las características de cómo es la alimentación en cada paciente, en cada caso. Actualmente y en antigüedad, los factores determinantes y la adecuación que se deben considerar deben de ser en base a los requerimientos calculados de una manera individual. No podemos hacer un cálculo general para todos los pacientes porque cada paciente tiene características diferentes. Entonces, tanto en la obesidad se tiene que determinar qué tipo o qué grado de obesidad es la que presenta el paciente y en la desnutrición es lo mismo. Se tiene que ver en qué grado de desnutrición está el paciente para poder determinar el cálculo adecuado para su caso. Bueno, por medio de esta evaluación podemos también precisar el diagnóstico dietético del paciente, evaluar los riesgos dietéticos
de desnutrición o de obesidad y hacer una intervención, indicando un tratamiento y haciendo un reforzamiento de las acciones que sean positivas para el paciente. Es importante que detectemos si hay problemas emocionales, si hay alguna conducta de riesgo, si está llevando una alimentación hipercalórica o en el caso de la desnutrición, una alimentación hipocalórica, si hay sedentarismo, si ha desarrollado comorbilidades, si tiene alguna discapacidad funcional que lleve al paciente a presentar problemas de desnutrición o de obesidad. Por esto es que es importante que el abordaje integral se lleve a cabo por medio de un equipo multidisciplinario, como el médico, el psicólogo, el nutriólogo, las enfermeras, para que podamos determinar qué evaluación y qué tratamiento es el más adecuado para cada paciente. Y esto, como comentaba, va a ser de acuerdo al estado de salud y a las necesidades nutricionales de cada uno de nuestros pacientes de manera individual. El síndrome de retroalimentación. Bueno, el síndrome de retroalimentación es un conjunto de alteraciones metabólicas que se deben al soporte nutricional en pacientes que están severamente desnutridos o privados de alimentos. En este caso, es mayormente común en los pacientes que están hospitalizados. Este síndrome llega a presentar alteraciones como son la hipofosfatemia, la hipopotasemia, la hipomagnesemia, los déficits vitamínicos, que son importantes porque nos llevan a presentar algunas otras complicaciones, el metabolismo de los hidratos de carbono, los balances de fluidos, se presentan complicaciones neurológicas, respiratorias, cardiovasculares y hematológicas. Bueno, dentro de la patogenia de este síndrome de retroalimentación encontramos la baja insulina, una elevación del glucagón, se presenta baja de la hormona T3, elevación del cortisol, se presenta baja de leptinas, se elevan las catecolaminas, que son las que producen el descenso del metabolismo basal, y el aumento de la disponibilidad de los sustratos energéticos. Se presenta pérdida de peso, baja de masa muscular, elevación del agua extracelular, se presenta una depleción de micronutrientes como la tiamina y el hierro, el tamaño de los órganos se reduce de una manera progresiva y la superficie intestinal absortiva disminuye de una manera secundaria a la atrofia de las microvellosidades. Ok, ¿qué tratamiento es el más recomendable para los pacientes con síndrome de retroalimentación? Bueno, el tratamiento más recomendable es suspender el soporte nutricional de 12 a 24 horas, es dar medidas de apoyo que sean necesarias de acuerdo a las manifestaciones cardiovasculares y respiratorias, hacer corrección de medidas electrolíticas, hacer alteraciones neurológicas, en este caso la tiamina se puede aplicar 100 miligramos por vía intravenosa. La reintroducción en pacientes asintomáticos a estables a un ritmo bajo, la progresión lenta durante 4 a 5 días y suplementar con electrolitos y vitaminas. Se maneja una introducción gradual de la alimentación. Se puede iniciar con bajas calorías, por ejemplo, con 20 kilocalorías por kilo al día y un aumento de un 10 a un 25% cada 3 a 5 días. No se debe restringir el consumo de proteínas. La restricción del sodio debe ser a menos de 20 miligramos. La corrección de electrolitos antes de iniciar alimentación enteral. Se debe de hacer un seguimiento de la albumina y de la globulina y el uso de polivitaminas. Se aconseja normalmente en este tipo de casos. Y bueno, pues aquí están las referencias de donde yo encontré toda mi información. Espero que esta presentación haya sido de su agrado y que, bueno, mi información haya quedado clara. Y bueno, pues les agradezco mucho su atención y que tengan una bonita tarde. Gracias.